En el húmedo julio de 1966, el pequeño pueblo de Waukdale, a solo 32 kilómetros al este de Raleigh, Carolina del Norte, sufrió una tragedia que marcaría el inicio de una serie de acontecimientos que siguen desconcertando a las fuerzas del orden hasta el día de hoy. El 12 de julio, aproximadamente a las 20:45, James Harper, de 18 años, fue declarado muerto en el Hospital Oakdale Memorial tras un altercado en la gasolinera Millers de la calle ELM. James Harper era el único hijo de Roy y Eleanor Harper. Roy Harper, un respetado mecánico local, había servido como sargento en el 38º Regimiento de Infantería durante la Guerra de Corea, regresando con un corazón púrpura y con decoraciones al valor. Tras su servicio militar, estableció discretamente el taller mecánico Harper's en las afueras de la ciudad, donde se ganó una reputación por sus precios justos y su trabajo confiable. Eleanor enseñaba tercer grado en la escuela primaria Waukdale. Jimmy, su único hijo, se había graduado recientemente de la escuela secundaria Waukdale y se preparaba para asistir a la Universidad Estatal de Carolina del Norte en otoño, con la intención de estudiar ingeniería. Según los informes policiales presentados por el ayudante del sheriff Walter Griggs, testigos presenciaron un altercado entre Jimmy Harper y Robert Bobby Lee Sawyer, de 20 años, en el estacionamiento de la gasolinera Millers. Sawyer, quien había sido detenido 3 veces por agresión y una por intoxicación pública, afirmó que Harper lo había provocado con comentarios sobre su novia, Nadine Wilkes. El informe oficial del médico forense, elaborado por el Dr. Leonard Webman, determinó que James Harper había sufrido una fractura craneal grave, compatible con un impacto contra una superficie dura. Varios testigos, entre ellos el encargado de la gasolinera, Timothy Oakes, confirmaron que, durante el enfrentamiento físico, Harper cayó hacia atrás y se golpeó la cabeza contra el bordillo de hormigón que bordeaba el aparcamiento de la gasolinera. A pesar de la intervención médica de emergencia, Harper nunca recuperó el conocimiento. Bobby Lee Sawyer fue detenido inmediatamente por el Departamento de Policía de Waukdale. Durante su interrogatorio inicial, dirigido por el jefe Raymond Walsh, Sawyer sostuvo que había actuado en defensa propia después de que Harper iniciara contacto físico. Esta afirmación fue corroborada parcialmente por 2 allegados de Sawyer, Clarence Dubin y Peter Mahoney, quienes estuvieron presentes durante el incidente. Sin embargo, otros 2 testigos, Margaret Simmons y su esposo George, ofrecieron declaraciones contradictorias, afirmando que Sawyer había sido el agresor. El expediente del caso señala que el padre de Bobby Lee Sawyer, Vernon Sawyer, era un empresario local con considerable influencia en la política del condado. Vernon Sawyer había hecho contribuciones significativas a la campaña de reelección del fiscal de distrito Howard McAllister en el ciclo electoral anterior. Esta conexión se convertiría posteriormente en un punto de controversia durante las discusiones comunitarias sobre el caso. 48 horas después del incidente, Bobby Lee Sawyer fue acusado formalmente de homicidio involuntario en lugar de asesinato en segundo grado, una decisión que generó considerable controversia en la comunidad. La audiencia preliminar se programó para el 3 de agosto, presidida por el juez Gideon Pendleton. El juez Pendleton, jurista de 62 años con 27 años de experiencia, tenía fama de ser estricto con los precedentes legales y riguroso en los procedimientos. Durante este periodo, Roy Harper mantuvo un silencio estoico. Cuando la periodista local Evelyn Marsh le pidió una declaración, Harper se negó a comentar, limitándose a decir: "La ley se encargará de esto ahora". Eleanor Harper fue hospitalizada brevemente por lo que el médico de familia, Dr. Samuel Barker, describió como una ansiedad aguda y una reacción de duelo. El incidente dividió rápidamente a la pequeña comunidad de Waukdale y la tensión aumentó entre quienes apoyaban a la familia Harper y quienes creían en la defensa propia de Sawyer. Estas divisiones se profundizarían a medida que el caso avanzaba hacia el juicio. El juicio de Bobby Lee Sawyer comenzó el 15 de septiembre de 1966 en el juzgado del condado de Waukdale, un edificio de ladrillo desgastado que se alzaba en la plaza del pueblo desde 1923. El fiscal de distrito Howard McAllister dirigió una acusación, mientras que el abogado defensor Randall Finch representó a Sawyer. Finch, de Raleigh, se especializaba en defensa penal y tenía fama de obtener resultados favorables para clientes de familias adineradas.
Las actuaciones del juicio se documentaron en las transcripciones judiciales presentadas con el número de caso 66 CR 187. El juez Gideon Pendleton presidió el juicio e instruyó al jurado, compuesto por 9 hombres y 3 mujeres, sobre las definiciones legales de homicidio involuntario y legítima defensa según la legislación de Carolina del Norte. La fiscalía se centró en establecer que Sawyer tenía antecedentes de comportamiento violento y había iniciado el enfrentamiento con Harper. McAllister presentó como prueba el historial policial de Sawyer, que incluía 3 arrestos por agresión, aunque ninguno había resultado en una condena. El médico forense, Dr. Leonard Wedman, declaró que la causa de la muerte fue un traumatismo contundente que resultó en un hematoma subdural agudo. Confirmó que el patrón de la lesión coincidía con el golpe de la cabeza de Harper contra el bordillo de hormigón tras una caída. Durante el contrainterrogatorio de Finch, el Dr. Whitman reconoció que no podía determinar, a partir de las pruebas físicas, si Harper había sido empujado deliberadamente o si había perdido el equilibrio durante un altercado. Timothy Oakes, el empleado de la gasolinera, prestó el que muchos consideraron el testimonio más crucial. Según la transcripción del tribunal, Oakes declaró: "Los vi discutiendo cerca del surtidor número 3. El chico Harper parecía molesto, pero no hacía ningún movimiento. Entonces, el chico Sawyer se le acercó y hubo empujones. Después, Harper estaba en el suelo, inmóvil". Durante el contrainterrogatorio, Finch estableció que Oakes había estado dentro de la oficina de la gasolinera durante parte del intercambio verbal inicial y no había presenciado todo el incidente. El testimonio de Margaret y George Simmons respaldó la versión de la fiscalía. La pareja de ancianos había estado repostando su vehículo en un surtidor cercano y afirmó haber visto a Sawyer empujar a Harper con fuerza tras un intercambio verbal. Sin embargo, el abogado defensor Finch destacó inconsistencias en sus declaraciones durante el contrainterrogatorio y señaló que su ángulo de visión estaba parcialmente obstruido por el vehículo. En contraste, Clarence Dutton y Keter Mahoney testificaron por la defensa, afirmando que Harper había lanzado el primer puñetazo tras hacer comentarios incendiarios sobre Nadine Wilkes, la novia de Sawyer. Este testimonio contradecía directamente las declaraciones que habían proporcionado inicialmente al agente Griggs en el lugar de los hechos. Al ser interrogados por McAllister sobre esta discrepancia, ambos testigos la atribuyeron a la confusión posterior al traumático suceso. La propia Nadine Wilkes testificó que Harper le había hecho insinuaciones indeseadas en Mercer's Diner ese mismo día, las cuales ella había rechazado. Afirmó que esta fue la causa de la tensión entre Harper y Sawyer. Esta afirmación no pudo ser verificada independientemente por otros testigos. Durante todo el juicio, Roy Harper se sentó en la primera fila de la galería, manteniendo el mismo silencio estoico que había exhibido desde la muerte de su hijo. Eleanor Harper asistió solo el primer día de la vista antes de que su médico le desaconsejara seguir asistiendo debido a su delicado estado emocional. El periódico local The Oakdale Chronicle señaló que Roy Harper permaneció rígido como una piedra, con una expresión inmutable incluso durante el testimonio más angustioso. El 22 de septiembre, tras 6 horas de deliberación, el jurado emitió un veredicto de inocencia, aceptando el argumento de la defensa de que Sawyer había actuado en defensa propia. El juez Pendleton, de conformidad con el procedimiento legal, desestimó formalmente los cargos contra Bobby Lee Sawyer. En sus alegatos finales, documentados en la transcripción del tribunal, el juez Pendleton declaró: "El tribunal acepta la determinación del jurado de que la fiscalía no ha cumplido con la carga de la prueba necesaria para establecer la culpabilidad penal más allá de toda duda razonable. El acusado queda en libertad". Cuando Bobby Lee Sawyer salió de la sala, acompañado de su padre y su abogado, Roy Harper se levantó en silencio y salió por la puerta opuesta. Según el alguacil Frederick Mosley, Harper no miró atrás. Tras el juicio se produjeron cambios significativos en Oakdale. Según los registros de propiedad presentados ante el registrador del condado, Roy Harper puso su casa a la venta el 3 de octubre de 1966, tan solo 11 días después de la conclusión del juicio. La propiedad, ubicada en el número 143 de Sycamore Lane, se vendió a Norman y Patricia Coleman el 29 de octubre por $18,500, un valor considerablemente inferior al de mercado de propiedades comparables en la zona.
El taller mecánico Harper's fue vendido de forma similar al ex empleado Wesley Daniels el 12 de noviembre. Daniels, en declaraciones a The Oakdale Chronicle, expresó su sorpresa por la decisión de Harper. Ram me llamó una mañana y me preguntó si quería comprar el local. Dijo que se iba de la ciudad y que necesitaba resolver las cosas rápidamente. Había trabajado para él durante 7 años y nunca lo había visto tomar una decisión precipitada. Eleanor Harper renunció a su puesto de maestra en la escuela primaria Watt Valley el 31 de octubre. La directora, Martha Jennings, indicó en los registros administrativos de la escuela que la señora Harper alegó una mudanza familiar como motivo de su partida. Varios colegas intentaron organizar una despedida, pero según su compañera Loretta Sims, Eleanor rechazó cualquier tipo de despedida. Dijo que sería demasiado difícil para ella. La dirección oficial de reenvío de los Harper, según consta en los documentos del servicio postal, figuraba en Magnolia Street 724, Savannah, Georgia, supuestamente la residencia de la hermana de Eleanor, Catherine Denton. Sin embargo, una investigación posterior de la periodista Evelyn Marsh reveló que, si bien Catherine Denton residía en esta dirección, no había visto ni tenido noticias de los Harper desde su supuesta reubicación. En diciembre de 1966, el ayudante del sheriff Walter Griggs, a petición de los padres de Eleanor en Virginia, quienes no habían podido contactar con su hija, realizó una verificación de bienestar a través del Departamento de Policía de Savannah. El informe resultante, presentado con el número de caso SPD 66-1142, declaró: ninguna persona que coincida con la descripción de Rob o Eleanor Harper reside actualmente en la dirección especificada. La residente Catherine Denton afirma desconocer su paradero actual. Esta discrepancia motivó a Griggs a presentar una denuncia por desaparición el 20 de diciembre de 1966. El informe indicaba que los Harper habían cerrado su cuenta bancaria conjunta en el First National Bank de Watt Valley el 7 de noviembre, retirando el saldo total de $12.347. Su vehículo, un Chevrolet Impala de 1963, fue documentado por última vez en una gasolinera de Fayetteville, Carolina del Norte, el 15 de noviembre. Después de esta fecha, no existen avistamientos confirmados ni registros oficiales de los Harper en ninguna base de datos nacional. Mientras tanto, la trayectoria posterior al juicio de Bobby Lee Soller siguió un camino accidentado. Según los registros policiales, fue arrestado 2 veces en los meses posteriores a su absolución, una por conducir bajo los efectos del alcohol el 23 de noviembre de 1966 y otra por agresión el 17 de enero de 1967, tras un altercado en la taberna Dawson's. La víctima de este último caso, Marcus Wheeler, se negó a presentar cargos, diciéndole al agente Raymond Briggs: no vale la pena. De todas formas, a ese chico nunca se le pega nada. Para la primavera de 1967, la atención de la comunidad se había desviado en gran medida tanto de la tragedia de Harper como del caso Sawyer. El pueblo de Watt Valley volvió a su ritmo habitual, aunque los residentes ocasionalmente notaban la ausencia de la familia Harper, sobre todo al pasar por su antigua residencia o taller mecánico. Como comentó el barbero local Samuel Tompkins a The Oakdale Chronicle en un artículo retrospectivo publicado en abril, es como si le hubieran hecho un agujero en la estructura del pueblo. Ya no se nota mucho, pero sigue ahí si se mira. El juez Gideon Pendleton continuó con sus funciones judiciales, presidiendo el Tribunal del Condado con el mismo enfoque metódico que lo había caracterizado durante sus 27 años de carrera. En junio de 1967, el Colegio de Abogados de Carolina del Norte le rindió homenaje por su inquebrantable compromiso con la integridad judicial. La ceremonia, celebrada en Raleigh, no mencionó el caso Harper Soller. El 12 de julio de 1967, exactamente un año después de la muerte de James Harper, el juez Gideon Pendleton asistió a una cena de despedida de la secretaria judicial Marian Holliday en el restaurante Thornton Steakhouse, en el centro de Watt Valley. Según las declaraciones de los investigadores, el evento concluyó aproximadamente a las 22:15 y Pendleton se marchó solo aproximadamente a las 22:30. El vehículo de Pendleton, un Lincoln Continental de 1965, permaneció en el estacionamiento trasero del restaurante. El juez, según el barman Calvin Rush,
Había consumido 2 o 3 bourbon old fashioned durante la noche y les había comentado a sus colegas que tenía la intención de caminar las 4 cuadras hasta su residencia en la calle Maple en lugar de ir en coche. A las 23:23, los servicios de emergencia recibieron una llamada de Robert Thornton, dueño del asador, quien había descubierto el cuerpo de Pendleton mientras llevaba basura al contenedor detrás de su establecimiento. El socorrista Jeremy Collins llegó a las 23:28 y encontró al juez Pendleton boca arriba cerca de la esquina suroeste del estacionamiento. Collins indicó en su informe que el juez no presentaba signos vitales y presentaba un traumatismo craneal significativo. El médico forense Dr. Warner Wedman llegó al lugar de los hechos a las 23:47 y dictó una sentencia preliminar de fallecimiento, estimando la hora del fallecimiento entre las 22:30 y las 23:15. Su autopsia posterior, documentada en el informe M 67-079, concluyó que el juez Pendleton había fallecido por un traumatismo craneoencefálico grave, compatible con un impacto contra una superficie dura. El informe también señaló que el patrón de lesiones era notablemente similar al observado en el caso de James Harper del año anterior. La investigación policial, dirigida por el jefe Raymond Walsh y el ayudante del sheriff Walter Griggs, reveló varios detalles cruciales. El lugar donde se encontró el cuerpo de Pendleton estaba mal iluminado, y la luz más cercana funcionaba a unos 9 metros de distancia. No había cámaras de vigilancia vigilando la zona. A pesar de un amplio sondeo en los negocios y viviendas de la zona, no se identificaron testigos del incidente. El análisis forense de la escena, realizado por el técnico Anthony Morales, de la Oficina Estatal de Investigaciones, identificó un patrón de sangre que indicaba que Pendleton se había caído o había sido forzado hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el borde de un bloque de estacionamiento de concreto. Entre las pruebas se encontraban huellas parciales de zapatos en la grava adyacente al estacionamiento, pero estas no fueron suficientes para su identificación. Al parecer, no faltaban objetos personales en la posesión del juez. Su billetera contenía 43 pesos en efectivo y todas sus tarjetas de identificación. La evaluación inicial del jefe Walsh, registrada en el informe policial 67 CR 325, consideró 3 posibles escenarios: una caída accidental, una agresión fortuita o un ataque dirigido. La ausencia de heridas defensivas en las manos y brazos de Pendleton sugería una agresión inesperada o una caída accidental. Sin embargo, el lugar aislado y el patrón específico de lesiones plantearon dudas sobre la teoría de la caída accidental. El momento del incidente, exactamente un año después de la muerte de James Harper, no pasó inadvertido. El agente Griggs mencionó explícitamente esta conexión en su informe complementario, escribiendo: la coincidencia de fechas, sumada a la similar causa de muerte y la conexión con el caso Harper-Soller, justifica una mayor investigación sobre un posible motivo retributivo. Esta línea de investigación llevó a los investigadores a intentar localizar a Roy Harper. Las indagaciones a través de la Oficina de Investigación de Georgia confirmaron lo que el agente Griggs ya había descubierto: los Harper nunca se habían mudado a Savannah, como se afirmaba. Las búsquedas más exhaustivas en bases de datos federales y estatales no arrojaron rastro alguno de Ronnie y de Eleanor Harper desde su salida de Wachthale en noviembre de 1966. Bobby Lee Soller fue entrevistado el 14 de julio de 1967 sobre su paradero al momento de la muerte del juez Pendleton. Según la transcripción de la entrevista, Soller afirmó haber estado en la taberna Dawson desde las 8 de la noche hasta el cierre a medianoche, una coartada corroborada por el barman Frank Dawson y 3 clientes habituales. La vigilancia de Soller durante las semanas posteriores al incidente no reveló ningún comportamiento sospechoso ni conexión con la muerte del juez. El funeral del juez Gideon Pendleton se celebró el 16 de julio de 1967 en la primera iglesia presbiteriana de Wachthale. El servicio, al que asistieron aproximadamente 300 personas, incluyendo numerosos profesionales del derecho de todo el estado, recibió cobertura tanto en The Oakdale Chronicle como en The Raleigh Observer. Entre los reportajes habituales sobre el panegírico pronunciado por el reverendo Thomas Harmon y los asistentes ilustres, apareció un detalle inusual en ambos periódicos. La periodista Evelyn Marsh, de The Oakdale Chronicle, señaló: una figura solitaria observaba el acto desde el perímetro norte del cementerio, apartada de los dolientes reunidos.
El hombre, descrito por varios asistentes como alto, delgado y con sombrero oscuro, se marchó antes de que concluyera el servicio. Esta observación fue corroborada en The Raleigh Observer por el reportero Philip Andrews, quien escribió: entre quienes presentaban sus respetos se encontraba un hombre no identificado que se mantuvo a una distancia considerable de la ceremonia, permaneciendo de pie junto al mausoleo de la familia Maxwell durante todo el servicio. Cuando este reportero se acercó, el individuo se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la salida este del cementerio. El agente Walter Griggs, quien estuvo presente en el funeral como parte de la delegación oficial del Departamento del Sheriff de Waukdale, añadió posteriormente este detalle a la investigación en curso. En un informe complementario presentado el 17 de julio, Blake señaló: varios testigos describieron a un hombre de aproximadamente 50 a 55 años, de 1,85 a 1,90 metros de estatura, vestido con ropa oscura y un sombrero de ala ancha. La descripción coincide con la de Roy Harper, aunque no se puede confirmar su identificación. Griggs intentó localizar al individuo después del servicio, pero no lo logró. Una búsqueda posterior en alojamientos locales no reveló ningún huésped que coincidiera con la descripción, lo que sugiere que el hombre era residente local o había conseguido alojamiento fuera de la zona. En un desarrollo que recibió menos atención pública, el cuidador Wilford Jenkins descubrió un pequeño arreglo de lirios blancos colocado en la tumba de James Harper en la mañana del 17 de julio. Jenkins, quien había mantenido el cementerio de Waukdale durante 22 años, confirmó que ningún miembro de la familia había visitado el lugar desde la última aparición de Eleanor Harper en octubre de 1966. Las flores no tenían tarjeta ni identificación. La investigación sobre la muerte del juez Pendleton continuó durante el verano y el otoño de 1967, pero fue perdiendo impulso a medida que se agotaban las pistas sin obtener pruebas concluyentes. El 30 de noviembre de 1967, el jefe Raymond Walsh clasificó oficialmente el caso como abierto pero inactivo, señalando en su informe final: a pesar de la exhaustiva investigación, no se ha identificado definitivamente a ningún sospechoso. El caso permanecerá abierto a la espera de nuevas pruebas. El expediente contiene una última anotación, añadida por el agente Walter Griggs el 12 de diciembre de 1967, llamada anónima recibida en la sede del departamento aproximadamente a las 2:15 de la mañana. El hombre que llamó solo declaró: la justicia llega a todos eventualmente. Llamada rastreada hasta un teléfono público en la estación de autobuses Greyhound de Raleigh. No se identificó a la persona que llamó. En los años siguientes, los casos Harper y Pendleton desaparecieron de la memoria pública en Waukdale, pasando a formar parte de la historia local en lugar de ser una preocupación inmediata. Bobby Lee Soller abandonó la zona en 1969, trasladándose supuestamente a Florida, aunque no hay constancia de ello en los registros oficiales. La residencia Harper en Sycamore Lane cambió de propietario 2 veces más antes de ser demolida en 1983 para dar paso a un desarrollo comercial. Los expedientes permanecen abiertos en los archivos del Departamento del Sheriff de Waukdale, revisados periódicamente por nuevos investigadores, pero sin llegar a una resolución definitiva. Las tragedias paralelas, 2 hombres muertos por lesiones casi idénticas, con exactamente un año de diferencia, permanecen oficialmente sin conexión legal, aunque pocos en Waukdale que recuerdan los casos dudan de su relación. Nunca se ha determinado con certeza que fue de Roy y Eleanor Harper. No han aparecido certificados de defunción, registros de propiedad, declaraciones de impuestos ni identificaciones oficiales en ninguna jurisdicción. Desaparecieron por completo, como si nunca hubieran existido, dejando solo las persistentes preguntas sobre la justicia, la retribución y la silenciosa determinación de un padre afligido. La lápida de James Harper en el cementerio de Waukdale luce una sencilla inscripción: amado hijo, 1948-1966. Cada año, el 12 de julio, el personal del cementerio informa haber encontrado lirios blancos frescos junto a ella, aunque nadie ha observado quién los deja.